Muy buenas noches. Estamos muy contentos de estar aquí en el estudio de la Biblia del jueves. Alimento espiritual poderoso para nuestra alma, que siempre deseamos tener y esperamos con mucha anticipación para que nutramos nuestro corazón, aprendamos de Dios, tengamos mayor comunión con Él. Bueno, pues en esta noche estoy muy emocionado porque vamos a empezar un libro de la Biblia gigantesco, pequeño porque son solo 6 capítulos, pero sí es un libro poderoso que Dios dictó al alma del gran apóstol Pablo. Ya les he mencionado que si pudiéramos nosotros seleccionar algunas personas sobresalientes de la historia humana, yo pondría como el hombre del primer milenio a Agustín de Hippo, que muchas personas lo llaman San Agustín. Estuvo en el año, más o menos en el año 400 después de Cristo, allí en el norte de África, en la ciudad de Hippo. El segundo milenio se lo concedemos a Juan Calvino, que nació en el año de 1509 y murió en el año de 1563, el hombre del milenio, del segundo milenio. Pero ellos sobreedificaron en las cartas del gran apóstol Pablo. Él no es el hombre del primer milenio, él no es el hombre del segundo milenio, él es el hombre de toda la historia humana. Claro que nosotros excluimos a Jesús siendo Dios mismo, el gran apóstol Pablo. Y él escribió esta carta a los Gálatas. A lo mejor voy a tener que... Ciertamente la voy a poner en el chat, pero aquí tenemos el mapa del primer viaje misionero de Pablo, en donde podemos apreciar la porción de la tierra que se llama Galacia, los Gálatas. Ahorita la voy a mostrar. Vamos entonces a empezar. Vamos a pedirle a Dios que nos dé un banquete espiritual para nuestra alma. Señor, te damos gracias. Estamos muy contentos esta noche poder transmitir tu palabra, proyectarla para uno mismo y para los demás. Te pido por las personas que se han conectado para que tú le sigas dando bendiciones en abundancia, lluvia de bendiciones, y que en esta noche puedan también nutrir su alma con este estudio sobre el libro de Gálatas. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, son 6 capítulos del libro de Gálatas. Estaremos entonces un buen rato surcando a través de este libro, y hoy vamos a solo ver la introducción al libro de Gálatas, que son los versículos 1 al 5. Quizá pudiera decir algo también histórico para que tú puedas apreciar un poco el tema de este libro y lo que está pasando. Te voy a mostrar el mapa
de este primer viaje misionero que hicieron el apóstol Pablo y Bernabé, en donde realmente solamente pasaron a el territorio de Galacia. A ver si tú puedes verlo. Galacia está en color verde. Ahí puedes tú ver Galacia y puedes ver la trayectoria del apóstol Pablo con Bernabé. Carlos, ¿se puede ver bien? Muy bien. En verde está el territorio de Galacia. ¿Ok? Muy bien, ya está. Muchas gracias, Caleb. Entonces, yo pienso, hay mucha controversia sobre las fechas y sobre los eventos del principio del cristianismo, pero creo que podemos todos concurrir en que el libro a los Gálatas fue el primer libro que Pablo escribió. Y probablemente lo escribió entre el año 46 y el año 48 después de Cristo. Más o menos estamos hablando de unos 18 años después de la muerte de Jesús. El apóstol Pablo con Bernabé salen de Antioquía, que es el centro del cristianismo. Algunos pensarían que Jerusalén es el centro del cristianismo, pero no es así. Jerusalén continúa siendo básicamente judío-cristiano, pero la explosión del cristianismo viene con muchas personas que se convierten en Antioquía. Y ahora que veas los mapas, vas a ver dónde está Antioquía. Está al norte este de Jerusalén, donde empezó precisamente el primer viaje misionero. Bueno, Pablo y Bernabé van a ese primer viaje misionero, muy accidentado, por cierto. Inclusive el apóstol Pablo es apedreado en una de esas ciudades de Galacia, que es Listra, y ellos van a todas estas ciudades de Galacia, llegan a Panfilia y después van a Perge, a Iconio, Listra, Derbe, Berea, todas estas ciudades, y después regresan a Antioquía. El tema de la carta es la libertad en Cristo. Acordémonos que el tema de la Biblia realmente es la salvación del hombre. El hombre no se salva por lo que hace. No hay suficientes obras que el hombre pudiera hacer para ganarse el cielo. Un solo pecado y tú estás excluido de entrar al cielo. Dice Santiago 2:10, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se hace culpable de toda. Entonces, pues ninguno de nosotros podría entrar al cielo, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Él tuvo que hacer algo para que las puertas del cielo se pudieran abrir para algún grupo de la raza humana. Entonces nosotros con nuestras obras no pagaríamos ni uno de nuestros pecados, mucho menos
todos los pecados que hemos nosotros cometido a través de nuestra vida, que ciertamente son muchos. No entras al cielo nunca. Y por eso Dios misericordiosamente mandó a su Hijo Jesucristo, Dios mismo, para que pudiéramos entrar nosotros al cielo, porque Él es el que paga por nuestros pecados. Él es nuestro sustituto y nos regala la vida eterna si aceptamos nosotros ese sacrificio de la cruz. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que ninguno se gloríe. Es Efesios 2, versículos 8 y 9. Y también tenemos a Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluimos pues que el hombre no es justificado ante Dios por las obras, sino por la fe en Jesucristo. Y habíamos ya mencionado Romanos en el capítulo 3, versículo 23, que dice, Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí está la palabra gratuitamente. Dios paga por tus pecados, satisface las demandas de Dios contra ti en la cruz, para que tú tengas borrados tus pecados basado en lo que Él hace, y entonces poder tener la vida eterna, que Él te la regala. Nosotros nunca la podríamos obtener con nuestros pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el mensaje que quiere llevar Pablo por todos lados. Pablo había sido un fariseo de fariseos en cuanto a la ley irreprensible, dice Filipenses 3 en el versículo 3 y 4. Y él cuando se convierte a Cristo, porque Jesús mismo se le aparece en ese camino a Damasco, y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura te es dar coces contra el aguijón. Pablo le dice, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, pues empieza la transformación del gran apóstol Pablo, que inmediatamente en esos siguientes días ya está predicando la palabra. Y la gente está sorprendida, los cristianos. Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica el evangelio que tanto asolaba. Dicen versículos 23 y 24 de Gálatas capítulo 1. Y él es el gran apóstol Pablo, que va a estar surcando por todos lados. Él lleva este mensaje por todos lados. No es lo que tú haces lo que te llevará al cielo, es lo que Cristo ya hizo y pagó por ti. Lo único que tienes que hacer es aceptarlo y tomar ese pago para tu vida. Eso es el mensaje que lleva el apóstol Pablo por todos lados. Y decíamos también hace una o dos sesiones que, bueno, el evangelio, la relación con Dios, los judíos pensaban que era nada más para los judíos. Inclusive estaba prohibido que los judíos entraran en casa de los no judíos, denominados gentiles. Bueno, pues Dios no tiene excepción de personas, el evangelio es para todos.
Él quería que los judíos predicaran a los gentiles, que fueran sus predicadores. Pero ellos no entendieron el mensaje o no lo quisieron entender. Y entonces, con la ascensión de Cristo, Él agarra a los apóstoles y Él quiere que este mensaje se lleve también a los gentiles. El apóstol Pablo sería el apóstol a los gentiles. Aunque iba a haber mucha resistencia, los gentiles tienen que ser judíos. Los gentiles tienen que guardar todas las leyes y todos los ceremoniales de los judíos del Antiguo Testamento. Tiene que ser así, si no, pues ellos no van a tener a Dios. Y Pablo dice que no, que por gracia sois salvos. Eso es lo único, no tenemos que hacer nada, no tenemos que seguir rituales, religiones, reglas que tantas tenían ya los judíos y querían que los que se estaban convirtiendo de los gentiles a Cristo se judaizaran, fueran parte de los judíos. Pablo está totalmente en contra de todo eso. Y cuando el evangelio es llevado fuera de Jerusalén, porque con la persecución a Esteban y lo apedrearon, allí en el capítulo 7 de Hechos, entonces Saulo de Tarso se va contra los cristianos. Él piensa que los cristianos están atacando a su judaísmo. Y entonces muchos cristianos de Jerusalén salen de Jerusalén porque tienen miedo que les pueda pasar lo mismo que a Esteban. Y llegan muchos de ellos a Antioquía y empiezan a predicar. Y mucha gente de los de Antioquía se convierten y viene a ser el centro del cristianismo. Pero la mayoría de los que se convierten en Antioquía no son judíos, son gentiles. Son no judíos. Y entonces Pablo dice, no tenemos que obligar a estas personas a que se judaicen. Ellos son cristianos, no tienen que ser cristianos judíos, porque todo eso ya se acabó. El cristianismo es el nuevo pacto de Dios. Bueno, pues Pablo y Bernabé están en Antioquía predicando fuertemente el evangelio. Y dice la palabra de Dios en Hechos, en el capítulo 13, versículos 1 y 2, ahí en Antioquía. Hechos 13, 1 y 2, había entonces en la iglesia que había en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y ayunando, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y entonces ellos salen como misioneros. Bernabé y Saulo de Tarso salen como misioneros al primer viaje misionero de Pablo. Tendría 4, pero estamos hablando ahorita de este primer viaje. Y en este primer viaje ellos van primero a Chipre, porque Bernabé es de Chipre, vamos a empezar por ahí, y después se van ya a tierra sólida en Panfilia, que es el territorio vecino de Galacia. Y van por todas estas ciudades de Galacia llevando el evangelio. Señores, ustedes no tienen que convertirse al judaísmo, ustedes tienen que aceptar a Cristo como el Salvador y dueño de sus vidas. Él ya pagó por sus pecados para que ustedes tengan vida eterna. Y sí hay muchos convertidos, se forman pequeños grupos en todas estas ciudades de Perge, Iconio, Listra, Derbe, Berea, y están muy contentos porque ellos, no siendo judíos, la mayoría no judíos, algunos judíos, pero la mayoría no judíos, están realmente muy gozosos de tener a Cristo como el Salvador de sus vidas. Y Pablo predica con mucha fuerza.
regresa a Antioquía y ahí en Antioquía él y Bernabé continúan predicando a los muchos grupos que hay en Antioquía. Pero Pablo tiene que escribirles una carta a los Gálatas, porque algo está pasando que no cuadra y él está recibiendo malas noticias allá de Galacia. Los judaizantes, los judíos que quieren que los gentiles se conviertan al judaísmo cuando aceptan a Cristo, les están diciendo a los Gálatas, a quienes han visitado, y les han dicho, no, Señor, tú tienes que seguir todas las reglas del judaísmo y convertirte a judío. Y entonces, pues Pablo habla de que las cosas están muy mal. Eso no es así. Señores, ustedes les dije que la salvación es por gracia, no por obras. Ustedes no tienen que volverse a esclavizar a una serie de rituales ceremoniales, religiones, etcétera, sino todo eso está atrás. El que tiene a Cristo tiene la vida. Y Juan capítulo 8, versículo 36 nos dice así, 8:33, que el que tiene a Cristo tiene la libertad. Juan capítulo 8, versículo 36, que dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gálatas, eso es lo que yo les he estado predicando. ¿Qué pasó aquí en el capítulo 3 de Gálatas, en el versículo 1, que dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado con el Espíritu, ahora vais a acabar con la carne? Bueno, pues está muy contrariado Pablo y les quiere escribir a los Gálatas de que ahora ellos tienen libertad y no tienen por qué llevar a cabo todos estos rituales que se están promoviendo por medio de los judaizantes. Capítulo 5, versículo 1 de Gálatas. Estad pues firmes en esta libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Sí, que esclavos hemos sido. Los 10 mandamientos tengo que seguirlos. ¿Cómo le hago? Pero la verdad no los puedo seguir. El primero está terrible, amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso yo no lo hago, ni tú tampoco. Y ese es el primero, y los demás tampoco. Por la ley todos somos condenados. Yo no entro al cielo nunca. Pero no entendemos que Dios nos dio la ley no para que la siguiéramos. Ahí está el gran problema. Sino para que entendiéramos que no podemos seguirla y corramos a Cristo para que Él nos dé total, absoluta libertad. Gálatas capítulo 3 en el versículo 10, porque él va a hablar toda la carta acerca de esto. Señores, ustedes son libres, no tienen que seguir la ley. Versículo 10 de Gálatas 3, porque todos los que dependen de las obras de la ley
están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Quieres seguir el camino de la ley? Pues tienes que cumplirlo 100%. Nadie lo cumple. Entonces no te vayas por ese camino. La ley solamente nos condena y nos dice que mal estamos para que corramos a un Salvador. Y eso es lo que Pablo está muy contrariado después de este primer viaje misionero a decirles a los Gálatas: creo que llegaron unas ciertas personas y ya me los confundieron todos. Ustedes ni siquiera son judíos. Ustedes ni siquiera saben todos los rituales que los judíos tienen que hacer. No conocen nada ustedes de eso. ¿Cómo es que les están exigiendo que para que ustedes sean salvos tienen que aceptar a Cristo, pero seguir todos los rituales de la ley judaica? No, estoy totalmente en contra de todo eso. Y él estuvo en contra toda su vida, contra los judíos que querían judaizar a todos los cristianos no judíos. Bueno, fue terrible la lucha que él tuvo todo el tiempo contra su propia raza, contra los judíos, su propio pueblo. Además de los paganos que también lo persiguieron y los romanos. Y bueno, la vida de Pablo está llena de accidentes. Pero podemos leer aquí en Gálatas capítulo 2, versículo 16. En donde él dice categóricamente que no debemos de seguir los rituales judíos, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros los judíos, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Yo, Pablo, judío de judíos, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley irreprensible de la tribu de Benjamín, celoso de mi religión, yo no la pude seguir. Muchas cosas que fallé, yo no la puedo seguir. ¿Cómo puedo yo entonces obligar a todos estos no judíos a seguirla? No, Señor, hay libertad en Cristo para que no sigamos obras de la ley, sino sencillamente apoderarnos de la fe en Jesucristo. Y este es el tema de el libro de Gálatas. Después del primer viaje misionero, la primera carta que el apóstol Pablo escribe de las 13 cartas que tiene en el Nuevo Testamento, e inclusive Hebreos, que a lo mejor también es de él, pero hay un poco de discusión si es de él o de uno de sus discípulos. Más de la mitad del Nuevo Testamento es de Pablo. Pero la primera fue a los Gálatas, una carta preciosa en donde leemos, para empezar, solamente vamos a leer los primeros 5 versículos de el libro a los Gálatas. Pablo, apóstol, no de hombres ni de hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre y Dios, a quien sean la gloria por los siglos de los siglos. En estos primeros 5 versículos de
la carta a los Gálatas, hay tres cosas importantes que el apóstol Pablo les quiere decir. Esas tres cosas son: uno, la autoridad que él tiene como apóstol de Jesucristo. Número dos, el mensaje que él está llevando claramente a los Gálatas y después a todo el Imperio Romano. Y tres, el motivo por el cual lleva el mensaje. Su autoridad, su mensaje, su motivo. Y empieza con autoridad porque estas personas judaizantes que quieren que todos sean judíos para ser salvos en Cristo, está bien que aceptes a Cristo, pero tienes que seguir las cosas de la ley, atacan fuertemente al apóstol Pablo diciendo que él no es apóstol. Jesús tuvo 12 apóstoles y entonces Pablo no cuadra. Pablo no es apóstol de Jesucristo, es un impostor, es una persona que viene fraudulentamente con un título que no tiene. Y él tiene que defenderse de eso. Él tiene que hablar de la autoridad que realmente sí tiene en Cristo. Bueno, hay muchas personas que se les llama apóstol aquí en la Biblia. Apóstol quiere decir mensajero. Bernabé, a veces se le dice aquí a Bernabé apóstol, pero los apóstoles de Cristo fueron 12, excluyendo a Judas Iscariote, que después fue sustituido por Matías en el capítulo 1 de Hechos. Fueron 12, y esos 12 son únicos, no le pasaron a otro el título para que continuaran siendo 12, para nada. Pedro no tuvo sucesión apostólica, que algunas religiones dicen que así fue, solamente fueron 12. Y el apóstol Pablo, en el camino a Damasco, con la aparición que Cristo le dio a él, lo hizo el apóstol abortivo, dice la palabra de Dios. El apóstol que, siendo el más pequeño de todos, no era digno de ser apóstol, pero fue el gran apóstol Pablo. Y él tiene que defenderse, por eso empieza el capítulo 1 con el versículo 1, desde el principio. Por favor, que quede bien claro. Pablo, apóstol. Apóstol, ¿y quién fue el que seleccionó a los 12 apóstoles? Pues fue Jesús. Tú puedes leerlo ahí en Lucas capítulo 6, versículo 12, que pasó la noche orando y después seleccionó a esos 12 hombres para que le siguieran y fueran sus apóstoles. Y aquí dice también Pablo que él fue apóstol, no de hombres. Él no recibió un título de los apóstoles mismos para que se unieran, nada de eso. Apóstol no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Él quiere que quede bien claro de dónde viene su apostolado. Jesucristo mismo lo llevó a que él fuera el gran apóstol Pablo. Y él va a tener constantemente ese ataque de que él no es apóstol. Después lo tendrá con los corintios, etcétera, pero Dios lo comisionó para ser el apóstol a los gentiles. Creo que lo podemos ver en Romanos capítulo, déjame ver, es capítulo 9 o capítulo 10, Romanos 10, vamos a ver, déjame ver aquí, no, yo creo que fue el 9, Romanos 9, versículo como el 21 más o menos,
Mm, no encuentro el versículo. En donde él dice que él es el apóstol a los gentiles, aquí en Romanos. Déjame ver, permíteme tantito, no quiero tampoco pasarme el tiempo aquí. El capítulo 11 de Romanos. No está está aquí, no está, él es el apóstol a los gentiles. Entonces él quiere que quede bien claro ante los Gálatas que él tiene toda la autoridad de Dios. Inclusive aquí mismo en Gálatas, en el capítulo 1, versículo 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Él recibió el comando de predicar el Evangelio directamente de Jesucristo. Por eso él dice que él es el apóstol a los gentiles. Primera de Corintios 15, 6 al 8. Primera de Corintios 15, 6 al 8. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Así es. Muy bien. Entonces, la autoridad apostólica sí la tiene Pablo y quiere que los Gálatas estén bien certeros de que él tiene esa autoridad, la autoridad de apóstol. Después en el versículo 3 y en el versículo 4 habla de el mensaje que él lleva. Primero su autoridad, después su mensaje. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sí? Ese es el mensaje del Evangelio. Esas son las buenas nuevas, de que sí hay posibilidad de entrar al cielo. Los pecadores no entran al cielo, nunca entrarías más que por la muerte y resurrección de Cristo. Él murió por ti y pagó por tus pecados y después resucitó. Aquí lo dice, que lo resucitó de los muertos, para que tú sepas que el pago fue bien recibido por Dios. ¿Sí? Entonces, el mensaje que él lleva
es el mensaje de que por gracia somos salvos. Aquí dice, versículo 3, gracia y paz. Gracia lo que Dios nos da cuando nosotros aceptamos el pago de la cruz para nosotros mismos. Y paz como el resultado de esa gracia que viene a nuestra vida para que sepamos que la salvación, la vida eterna, sí la podemos tener. Y bueno, ahora sí ya me lo sé, es Romanos 11:12, Romanos 11:13, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. ¿Sí? El mensaje de Dios es claro, lo va a llevar por todos lados y lo ha llevado tanto que nosotros lo tenemos ahora en el siglo XXI. La entrada al cielo no es por las obras que nosotros hubiéramos hecho. La entrada al cielo es por lo que Él ya hizo a favor nuestro. Y nosotros aceptamos ese pago teniendo el boleto para entrar al cielo en los méritos de Jesucristo. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Jesucristo clamó allí en la cruz, consumado es. Ya pagué por los pecados de todo el mundo, para que todo aquel que venga a la cruz y acepte ese pago que yo ya hice, tenga vida eterna. Es el mensaje que los judíos no querían aceptar. Tenemos que hacer cosas. Hoy en día es lo mismo. Vamos a las diferentes religiones y se nos exige que tenemos que seguir ciertos ritos, no sé, misas, rosarios, o ir el sábado como los adventistas, inclusive el sábado los judíos, que es el día de reposo, y Dios dice nada de eso. La salvación es gratis, no es por obras, para que nadie se gloríe. Salvos por fe en lo que Jesús ya hizo por nosotros. No hay que añadirle más. Jesús no pagó por la mitad de nuestra salvación y nosotros tenemos que añadirle para nada. Inclusive después habría una no contradicción, sino una aclaración de que si yo soy salvo por fe, mis obras confirman lo que yo ya soy. Las obras no me llevan al cielo, solamente confirman que ya tengo el cielo, que yo soy cristiano. Dice eso Santiago en el capítulo 2, a partir del versículo 14. Bueno, pues rescate, dice aquí, para librarnos del presente siglo malo. No está hablando de una fecha específica, sino de una era, de un tiempo que es el tiempo actual, que Él nos libra del presente siglo malo. Librar quiere decir rescatar, nos rescata del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Señor. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros seamos salvos, pero no lo podríamos ser como pecadores. Por eso Él manda a Cristo a la cruz.
porque la voluntad de Dios es que nosotros seamos salvos. A Juan 17, 16, Juan 17, 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Como tú me enviaste al mundo, yo los llevo al mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ese es el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio. Evangelio quiere decir buenas nuevas. Este es el mensaje que Pablo quería recalcarle a los Gálatas. Hay libertad en Cristo. Ya no tienes que estar dudando si realmente tienes la salvación o no, porque a lo mejor no has hecho tantas obras, te necesitas más. ¿Cuántas? No sé. Además, no sé si mis pecados están perdonados. Ayer cometí uno. Bueno, ya se me acabó la salvación o qué. No, Cristo pagó por todos tus pecados para que tú puedas tener certeza de salvación si tú aceptas lo que hizo Él en la cruz. ¿Sí? La voluntad del Padre, Él quiere que tú te salves. Y fue su voluntad de que Cristo muriera a tu favor. Porque Cristo como humano le pedía al Padre, si es posible, líbrame de esta copa de muerte. Y no, Él fue a la cruz porque era la única manera de abrir las puertas del cielo para ti. Señores Gálatas insensatos, ¿por qué no pones atención a la libertad en Cristo? Ya somos libres, no tenemos que estar sujetos a la esclavitud de la ley, en donde tenemos que tratar, nada más tratar, de seguir la ley y fracasar completamente porque no la podemos seguir. Bueno, pues la autoridad de Pablo, él es apóstol de Jesucristo. Su mensaje, las buenas nuevas del Evangelio, porque por gracia sois salvos y hay libertad en Cristo, tener la absoluta certeza de que yo me voy a ir al cielo. No importa lo que haga mañana, mis pecados están perdonados. Cristo pagó por todos mis pecados. Claro que si yo peco mañana, a lo mejor puede ser que es una señal de que nunca fui cristiano, me estoy haciendo tonto. O pues tengo que confesar mis pecados y regresar a la comunión con Dios. Pero no se pierde la salvación una vez obtenida. Esa es la gran libertad que tenemos, la convicción de que el cielo nos está esperando ya muy pronto. Y la tercera cosa que nos dice Pablo en estos primeros versículos del libro de Gálatas está en el versículo 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El motivo de Pablo para predicar es ganar mucho dinero de los creyentes. No, es tener mucho reconocimiento como el gran orador que era. No, sino darle la gloria a Dios y transmitirla para que otros también tengan lo mismo. El fin del hombre en la tierra es glorificar a Dios. Eso es. No lo está siguiendo, piensa que hay otras cosas importantes que hacer, pero realmente es la gloria de Dios. El motivo de Pablo en todo lo que él hacía
era glorificar a Dios. Él no pedía dinero, él no pedía privilegios, él no pedía más que servir a Dios. ¿Quién lo recompensaría? No en esta tierra, sino en la vida eterna. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, que dice: si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ese es el motivo que tenía Pablo. Como vamos a ver aquí en la carta de los Gálatas, él realmente pues la pasó muy mal en su vida desde el punto de vista físico, apedreado y azotado y náufrago en el mar y mil cosas que tuvo, pero siempre firme en llevar el Evangelio por todo el Imperio Romano. ¿Para qué? Para que en su vida Cristo fuera glorificado. Esa era la motivación. Señores, yo fui a ustedes, los Gálatas, me fue muy mal, me apedrearon en Listra, me persiguieron por todos lados, en las diferentes ciudades, en Iconio y en Derbe, y sin embargo, yo todo eso lo hago y lo continuaré haciendo hasta la muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y lo hago ¿con qué motivo? Con el motivo de la gloria de Dios. Bueno, pues estamos aprendiendo algunas cosas en esta noche acerca de este libro, Los Gálatas, la autoridad de estas cartas del apóstol Pablo viene de Dios. Dios nos está diciendo con gran claridad el mensaje de Dios. Él tiene este libro que se llama la Biblia, en donde está en esta carta de las Gálatas y otras más, en donde Él nos quiere decir el mensaje de Dios. Él no se aparece, Él no está hablándonos directamente, el mensaje ya lo tiene completo en el libro que Él mismo ha preservado a través de los siglos, la palabra de Dios, la Biblia. Esa es la autoridad. La autoridad es la Biblia. Leyendo la Biblia también veo el mensaje. El mensaje es que es muy fácil irse al cielo. Tienes que morir a ti mismo, entregarte, ir a Dios y apoderarte de lo que Él hizo por ti en la cruz. Ese es el mensaje. Él ya pagó por tus pecados, no hay nada más que pagar. Hay nada más que aceptarlo por fe y hacértelo a tu vida. Que Cristo sea el Salvador, que Cristo sea el dueño y Señor de tu vida. Y la motivación, una vez que tenemos eso, es hacerlo para la gloria de Dios. ¿Qué estoy haciendo yo aquí esta noche predicando acerca del libro de Gálatas? ¿Para qué? ¿Por qué mejor no estoy en el cine o estoy en una cena? Bueno, no se puede salir, pero hay muchas cosas que hacer. ¿Por qué hago todo esto y llevo años haciéndolo? Porque la motivación es hacerlo, que tu vida, que mi vida sea para la gloria de Dios. Bueno, pues este es los primeros versículos del libro de Gálatas. Continuaremos la semana entrante a partir del versículo 6 del capítulo 1 y así surcaremos por todo este maravilloso libro, el libro de la libertad. Pero yo quiero preguntarte a ti, que a lo mejor estás tú viendo esta transmisión y todavía eres esclavo, no eres libre, no hay libertad, no has venido a la libertad de Cristo. Estás todavía sujeto a esclavitud, a la esclavitud de tu propio yo, de tu egoísmo, de tu egocentrismo, y utilizas a Dios solamente en momentos de emergencia. Eres todavía el esclavo. Dice otra vez Juan, capítulo 8, pero me voy un poquito antes,
Dice aquí Juan 8, en el versículo 34, dice así: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Estás tú en esclavitud? ¿Estás tú en tantas cosas de las cuales no puedes salir? Aunque tratas, aunque intentas, con gran esfuerzo, finalmente no sales porque estás aprisionado, esclavo del pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre, es el Hijo el que queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo quiere traerte a la libertad, ¿sí? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿No quieres tú ser libre? ¿Libre de ese yo terrible que tú traes ahí adentro? Pues entonces es tiempo de venir a Cristo, de ir a la cruz y ahí hablar con Él directamente y decirle que tú quieres ese pago para ti. Él ya pagó para que tú tengas libertad. Vamos a hacer una pequeña oración. Yo quiero que tú la hagas conmigo en el silencio de tu corazón y hables tú directamente con Dios y le pidas que te dé libertad. Dios, en esta noche vengo a ti con todos mis pecados. Realmente un costal muy pesado que traigo a cuestas desde hace mucho tiempo. Y vengo a pedir perdón. Mi mayor pecado es que vivo para mí mismo. Mi yo me tiene en esclavitud. Perdóname. Y basado en las promesas de la Biblia, basado en lo que tú hiciste por mí, en lo que tú hiciste por mí allá en la cruz del Calvario, entra a mi corazón. Desplaza al terrible yo que tengo ahí adentro, un gran enemigo. Siéntate en el trono de mi vida. Entra a mi corazón ahora mismo, en este momento. Dame la libertad. Regálame la vida eterna. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración conmigo, dice la Biblia que tienes vida eterna. Que podrás irte al cielo basado en el sacrificio de Cristo, no en lo que tú hagas. Pero ahora empieza una vida maravillosa con Cristo, en donde ahora Él es el dueño. Él te guiará a ricos pastos de plenitud, a una vida abundante aquí en la tierra, de gran confianza, sabiendo que eres libre, libre de las doctrinas erróneas de allá afuera, libre del yo maldito que te lleva por caminos equivocados, libre para seguir a Cristo, que eso también requiere libertad, porque no podemos seguirlo cuando estamos metidos en nuestro yo. Empieza esta noche leyendo el Evangelio de Juan, que habla del gran amor de Dios. Él te ama tanto que Él mismo paga por tus pecados
para que tú vayas al cielo, para que tú tengas libertad y puedas realmente caminar, peregrinar por este valle de lágrimas con la cara bien en alto, porque eres libre, libre del pecado, libre de tantas situaciones adversas que nos impiden seguir a Dios. Bueno, pues Cristo es ahora tu Salvador. Empieza ese Evangelio de Juan esta misma noche. Ahí empiezan las instrucciones de Dios que están en el libro de Dios, la Biblia, la autoridad. No empieces por la página 1, empieza por el Evangelio de Juan, que está casi, 70% adentro de la Biblia. Búscalo, el Evangelio de Juan. Y así con ello, pues nos despedimos esta noche en este maravilloso viaje que vamos a tener a través del libro a los Gálatas, que lo escribió el apóstol Pablo, inspirado por Dios mismo. Que Dios los bendiga, que tengan muy